Hola, qué gusto saludarte de nuevo. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estoy haciendo estos contenidos con la intención de ayudar a todas aquellas personas que estén interesadas en cómo saldar sus deudas. El día de hoy voy a hablar sobre la libertad financiera, un concepto muy relacionado con cualquier tema financiero y que desafortunadamente la gente tiene un concepto erróneo, por lo tanto emprende acciones incorrectas o incluso a veces acciones que van en contra de la libertad financiera. Entonces el día de hoy te voy a hablar sobre, primero, qué no es la libertad financiera, después, qué sí es, y finalmente, cómo obtener esa libertad financiera o cuál es el camino para obtenerla. Bien, comenzamos por lo que no es. Y es importante comenzar por aquí porque la gente cree que libertad financiera tiene una relación directa con posesiones, con riqueza, con propiedades, casas, coches, etc. Y no tiene nada que ver con eso. Pero la gente cree que es eso. Entonces piensan que tener una casa es ser libre financieramente. Y entonces, ¿qué pasa? Van y se endeudan. Y se endeudan por 30 años para pagar el crédito hipotecario. O van y compran un coche. O van y compran una pantalla o una sala. Perdón. O una cocina. O una recámara, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se la pasan en la vida adquiriendo préstamos tras préstamos para acumular esas propiedades, esas riquezas. Y creen que eso es libertad financiera. Es un concepto totalmente erróneo, totalmente diferente. Eso no es libertad financiera. Porque la libertad financiera tiene que ver con otros conceptos. De hecho, la libertad financiera no tiene nada que ver con el nivel de propiedades o de riquezas que tiene una persona. Entonces, aclarando lo que no es, quiero hablar ahora de lo que sí es libertad financiera. La libertad financiera es una fórmula matemática muy sencilla. Ingresos pasivos menos gastos. Si el resultado te es positivo, significa que tienes libertad financiera. Si es negativo, pues no tienes libertad financiera. Si observas en este concepto o en esta fórmula, no estamos hablando de nivel de propiedades. Por lo tanto, si una persona tiene un ingreso un gasto mensual, digamos, de 5,000 pesos, si su ingreso pasivo es arriba de 5,000, es libre financieramente. Igual que si una persona tiene un gasto mensual de 50,000 pesos, pues si su ingreso pasivo es arriba de 50, es libre financieramente. No tiene nada que ver con con la cantidad de propiedades que tenga. Tiene que ver con dos conceptos que ya he hablado de ellos más a detalle en otros contenidos. Uno que se llama gasto y otro que se llama ingreso pasivo. Por eso es muy importante que el gasto esté controlado, que lo simplifiquemos, que lo cuidemos, que estemos al pendiente de cuando entra un dinero cómo lo vamos a utilizar. Si lo vas a gastar, que sea a través de ese presupuesto de gastos. Y el ingreso pasivo, pues es todo aquel ingreso en el cual tú lo obtienes sin la necesidad de tener que trabajar. De tal forma de que si por alguna razón tú pierdes tu fuente de ingreso, no hay problema. Tú puedes ser libre financieramente porque tienes esos ingresos pasivos que cubren tus gastos. ¿Ok? Entonces, entendiendo este concepto, ya teniéndolo más claro, más comprendido, más captado, vamos ahora a hablar de cómo es el camino a obtener esa libertad financiera. ¿Qué tengo que hacer para ser libre financieramente? Bueno, la mayoría de las personas que son libres financieramente iniciaron como cualquier persona, como tú o como yo. Personas comunes y corrientes en las cuales tenemos un trabajo, perdón, y a través de ese trabajo, con un manejo adecuado de las finanzas y con ese concepto de libertad financiera, nos encaminamos hacia allá. ¿Cómo funciona? Primer punto, tienes que tener un presupuesto de gastos. Fundamental, indispensable. Con ese presupuesto de gastos lo que vas a hacer es meter tu nivel de gastos a que sea menor a tu ingreso que obtienes en tu trabajo. Si tu gasto es si tu ingreso es de 12,000 pesos, digamos un ejemplo, entonces tus gastos deben ser sobre unos 10,000, 9,000 pesos, por ahí debe andar, para que te sobre un remanente, 2,000 en este ejemplo, 3,000 pesos.
un 20% aproximadamente. Eso es lo común. Hay gente que tiene un ingreso, vamos a pensar, de 15,000 y gastos de 10,000, pues le queda un remanente de 5,000. Ese se le llama flujo de efectivo. Ahí lo tengo en otros contenidos para que lo puedas ver y puedas entenderlo un poco mejor. Entonces, tus gastos están dentro de tu ingreso por tu trabajo. Ese remanente, ese flujo de efectivo positivo, lo vas a invertir en activos que te generen ingresos pasivos. Y hay un montón. También ya he hablado sobre esto. Entonces, en lugar de gastarte ese remanente, ese flujo de efectivo, o en lugar de adquirir bienes, lo que vas a hacer es adquirir activos que te generen ingresos pasivos. Al inicio esos son pequeños, serán 100 pesos, 50, 80, yo no lo sé, dependiendo del instrumento que utilices. Pero eso lo reproduces mes tras mes y al cabo de 10, 15, 20 años, tu columna de ingresos pasivos es lo suficientemente grande y robusta que va a cubrir tus gastos y en ese momento eres libre financieramente. Ese es el camino correcto a la libertad financiera. Como decía hace un momento, una de las mayores aspiraciones del ser humano. De hecho, es la razón por la cual mucha gente agarra préstamos. ¿Por qué? Porque no tiene dinero para ir de vacaciones, para pagar la fiesta de su hijo, la escuela de su hijo, o incluso adquirir bienes. Entonces, ¿qué hacen? Adquieren préstamos. Pero no es el camino a la libertad financiera, es el camino al endeudamiento. Lo que hay que hacer es lo que te comenté hace un momento. Adquiere activos que te generen pasivos. Y esos ingresos pasivos van a cubrir tus gastos y entonces serás libre financieramente. No se hace de la noche a la mañana. Nadie lo consigue. Sí, habrás escuchado algunos casos, pero son esporádicos realmente. El sentido común nos habla de un flujo de efectivo mes a mes, donde al cabo de algunos años, 10, 15 años, ya tu columna de ingresos pasivos sea robusta, fuerte y que cubra tus gastos. Por supuesto, en el Inter vas tratando de ir simplificando más tus gastos. No de gastar más, sino de simplificarlos más para que sea más rápido el camino. Espero haberte contribuido con esta información. Espero que sea útil en tu camino a la libertad financiera, en tu camino a saldar las deudas y que puedas utilizar esta información. Me dio gusto saludarte y mucho éxito. Nos vemos en la próxima.